Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos los hermanos en esta tarde. Nos alegramos de que nos puedan estar acompañando a través de los medios, aunque no estamos en un mismo lugar, pero sí estamos en un mismo sentir para glorificar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Y damos a Él gracias por esta oportunidad preciosa que nos regala. Así que yo les invito, hermanos, a que juntos presentemos nuestra vida al Señor, que pidamos que Él tome el control. Sabe que tenemos un Dios omnipresente y Él está en ese lugar, pero está también allí en cada casa, y también Dios allí puede hacer esa obra maravillosa, porque en nuestras casas levantamos ese altar a nuestro Dios para bendecir. Así que vamos a decirle: Señor, quiero disponerme, no quiero que nada me distraiga, ni el vecino, ni el que por allá grita, sino podamos disponernos y podamos juntos bendecir el nombre de nuestro Dios. Padre maravilloso, en esta hora nos presentamos, Señor, delante de tu presencia, agradecidos contigo, Señor, por un día más, agradecidos contigo por tu misericordia, porque tú has sido fiel, Señor, porque Dios mío, tú nos has dado tantas cosas, tantos privilegios, no tenemos cómo pagarte, Señor, porque Dios, de ti recibimos esta gracia maravillosa, esta gracia inmerecida, Señor. Y hoy queremos glorificarte, hoy queremos reconocer tu poder, Señor, tu grandeza. Te pedimos que tomes el control, te pedimos que nos visites, Espíritu Santo de Dios. Allí, Señor, cada uno de mis hermanos, de los amigos que se disponen, Señor, para participar de este servicio, sé tú obrando, sé tú bendiciéndonos, que tu presencia en nuestras vidas fluya, que tu palabra corra como ríos de agua viva en esta tarde, Señor. Visítanos de una manera especial, poderosa. Anula toda obra del enemigo, toda obra que se levanta, Señor, para distraernos, para robar la bendición, sea destruida en tu nombre, Señor, y podamos gozarnos. Toma el control de nuestras vidas. Cada uno de las personas que estamos en este lugar, úsanos, porque queremos ser ese instrumento en tus manos para bendición de tu pueblo, Señor. En tus manos nos abandonamos. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Vamos a estar abriendo la palabra del Señor en el Salmo capítulo 42, un salmo muy precioso, muy conocido. Gloria al Señor. Vamos allí a buscar la palabra de nuestro Dios y hacer todos esta lectura. Salmos capítulo 42 tiene un título que dice: mi alma tiene sed de Dios. Amén. Y nuestra alma necesita de ese Dios vivo. Y leemos bajo la bendición de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mi alma tiene sed de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere en mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí?
espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Qué precioso salmo, que aunque el enemigo nos dice, ¿y dónde está su Dios? ¿Dónde está ese Dios que sana? ¿Dónde está ese Dios que liberta? ¿Dónde está ese Dios que guarda? Pero aunque el enemigo quiera afrentarnos, aunque el enemigo quiera acusarnos, nosotros podemos decir que tenemos ese Dios vivo. Podemos decir a nuestra alma, alma, no te preocupes, porque tenemos ese Dios y aún hemos de alabarle, aún hemos de glorificar su nombre, porque nuestro Dios está vivo, porque Él tiene el control de todas las cosas, aunque muchas cosas no las entendamos, pero creemos en nuestro Dios. Y dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y a ese Dios de nuestra salvación vamos a alabarle con todo el gozo, con toda la alegría, y por eso vamos a iniciar con un coro. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Paséate Nazareno, Nazareno, paséate, paséate Nazareno, Nazareno, paséate, a ese Cristo alabo yo, porque Él fue quien me salvó. A ese Cristo alabo yo, porque fue quien me salvó. Paséate Nazareno, Nazareno, paséate, paséate Nazareno, Nazareno, paséate, a ese Cristo alabo yo, porque fue quien me salvó. A ese Cristo alabo yo, porque fue quien me salvó. Paséate
alabamos su nombre, Señor. Hoy queremos alabarte con mucha alegría y gozo, Dios. Aunque estemos pasando por el valle de sombra de muerte, aunque estemos en dificultad, aunque estemos en la prueba, aunque estemos en el desierto, Señor, aunque no veamos, Dios mío, una salida, aunque estemos atravesando esa tormenta, pero hoy queremos alabarte con todo el gozo. Hoy queremos alabarte con toda nuestra alma. Hoy queremos glorificar y bendecir tu santo nombre, porque tú eres el Dios que tiene el control, porque tú eres el Dios que gobierna sobre todo, porque tú eres ese alto, ese sublime, ese Dios maravilloso, poderoso, Rey de gloria, Señor. Tú mereces la alabanza. Oh Dios mío, proclamamos tu nombre en esta tarde, proclamamos tu nombre en este altar, Espíritu de Dios. Proclamamos, Señor, tu presencia, porque tú eres nuestro Dios, el Dios vivo, el Dios soberano, el Dios maravilloso, el Rey de nuestra alma. Tú eres quien tiene el control, Señor. Tú eres quien gobierna sobre todo, porque ante ti toda rodilla se doblará, porque toda lengua confesará que tú eres Dios. Exaltado tú eres, Dios bendito. A su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón. Su vida dio para salvarnos. La vida vale más y más, solo por Él Dios envió
nuestra vida. En ti podemos estar confiados. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Por eso alabamos su nombre, eres tú, porque tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Hay muchas razones, Señor, Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el perdón, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el perdón, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el perdón, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el perdón, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. tú eres mi pensamiento, Señor. Hermano, qué bueno es que podamos decirle al Señor: Señor, tú eres mi pensamiento. Señor, tú eres mi vida. Señor, tú eres mi paz. Señor, tú eres mi consuelo. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi máximo amor. Señor, tú eres mi alegría. Señor, tú eres mi refugio. El Señor está ahí dispuesto. El Señor quiere ser el todo de nuestra vida. El Señor quiere llenar cada
a Él para decirle: Señor, tú eres mi todo. Es que, hermano, hay muchísimas razones. Él nos ha dado la vida, Él nos ha dado el perdón, Él nos ha dado el amor, Él nos ha hecho volver a nacer. Él nunca nos ha dejado. Él, aun cuando hemos estado en el polvo, nos ha levantado. Él ha sido ese maravilloso compañero del camino. Así que, ¿por qué no decirle: Señor, por todo lo hermoso que tú eres, por todo lo bello que tú eres, hoy te decimos: eres mi pensamiento, eres mi vida, eres mi amado, eres mi todo. Mi pensamiento eres. Recibe la gloria, Señor. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, Eres tú, Señor. porque tú has sido muy bueno, Señor. Porque me has dado la vida, oh Padre. Me has dado la vida. Porque tú me has dado el perdón. Me has dado el perdón. Porque tú me has dado cariño. El amor más grande y más puro, Señor. Un amor incomparable. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el perdón. Porque tú me has dado cariño. Me has dado amor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el perdón. Porque tú me has dado cariño. Me has dado amor. Toda la gloria sea a nuestro Dios maravilloso. Gloria a Jesús. Vamos a estar cantando un coro, hermanos, y así damos parte a la palabra de nuestro Dios. Sigámonos gozando, sigamos alegres, sigamos reconociendo que tenemos ese Dios glorioso, maravilloso, hermoso, que es Él. Aleluya. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré.
Gloria a Dios, aleluya. Bueno, hermanos, y así nos disponemos para escuchar esa gloriosa palabra de nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga en esta tarde, hermanos. Damos gracias a Dios por su amor, la bondad y la misericordia que ha tenido con cada una de nuestras vidas, y porque una vez más nos concede el honor, el privilegio de celebrar culto para Él, y también nos da la bendición de oír el consejo de su palabra. Nos permite estudiar esta palabra bendita, maravillosa de nuestro Dios, y que nos ha dado a su Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría para entender y recibir esta palabra. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias por tu grande amor, por tu bondad, por la misericordia, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor, porque hasta aquí tu mano bendita nos ha traído en bendición y seguirás dándonos bendición, Señor, porque dependemos de ti, Señor, y tu gracia bendita siempre nos ha sustentado. Gracias, Señor, por ello, y pedimos, Señor, que la bendición tuya siga fluyendo a nuestras vidas en este momento a través de tu palabra. Háblanos a través de ella, enséñanos, instrúyenos, que podamos entender, Señor, comprender la grandeza del Evangelio, poder comprender la grandeza de tu bendita gracia, la maravilla, Señor, la asombrosa gracia tuya que nos ha redimido, que nos ha salvado, y que podamos entender la libertad que ella ha traído a nuestra vida para poder vivir en esta libertad. En el nombre de Jesús te pido que tomes el control de este lugar, del alrededor de este templo, el lugar donde se encuentra cada hermano, cada persona escuchando este mensaje, la bendición tuya, que nuestros oídos estén atentos y nuestro corazón para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Y continuamos, hermanos, con este estudio a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Bendito sea el nombre del Señor. Y estamos mirando este segundo capítulo, bendito sea el nombre del Señor, sobre la unidad de la iglesia que estaba amenazada. Aquí el apóstol Pablo nos estaba hablando y estuvimos mirando en la primera parte de este capítulo que había un problema, una situación difícil, y el apóstol Pablo está contando a través de esa reunión que hubo en Jerusalén el momento difícil que estaba viviendo la iglesia. Pero como en todo, hermanos, lo podemos ver en todos los tiempos, como la soberanía de Dios que actúa detrás de todo, encaminó todo para bien. Y aquella reunión, Dios mismo fue el que la guió, el que la dirigió, para que tanto el apóstol Pablo como los demás discípulos hicieran lo correcto. Qué bueno es poder nosotros entender la palabra del Señor y entenderla en el sentido espiritual. Porque, hermanos, hay mucha gente que estudia la palabra del Señor, conoce mucho, sabe mucho de la palabra del Señor, pero no la pueden analizar ni la pueden entender como nosotros, que por la gracia y la misericordia de Dios hemos venido a esta gracia bendita, la hemos recibido, y el Espíritu Santo es el que nos enseña, porque hay otros que estudian la Biblia, pero no con el fin de que ella nos hable, de que ella nos instruya, sino con otros motivos, y por eso tergiversan lo que dice la palabra del Señor. Pero qué bueno es nosotros poderla estudiar, esperando siempre que el Señor nos hable a través de esta palabra bendita. Y quedamos en la parte, hermanos, donde estábamos mirando que en esta reunión el apóstol Pablo había llevado al hermano Tito
y había ido con el hermano Bernabé también, pero el hermano Tito era griego, era gentil, y él cuenta cómo en aquella reunión fue aceptado. Y esto marcó el precedente en el que mostró y se pudo allí los hermanos de Jerusalén y los líderes que estaban en Jerusalén entender la gracia de Dios también, cómo trabajaba en los gentiles, cómo también el Señor estaba cambiando y transformando vidas que no pertenecían al pueblo de Israel, pero que podían ser salvos, porque para ser salvos es por la gracia de Dios. Y entendieron que no era por aceptar los ritos o la cultura del pueblo de Israel. Y esto fue, pues vuelvo y digo, hermanos, una victoria, porque allí estuvo grandemente afectada la unión de la iglesia. Si otro hubiese sido el resultado, pues había sido una catástrofe, diríamos, para la iglesia. Pero vuelvo y repito, como dije al comienzo, gracias a Dios, Él es el soberano, Él es el dueño de su obra y Él es el que sabe cómo la guía, cómo la dirige. Cuando nosotros permitimos que Él guíe nuestras vidas, que nos dirija a través de su Espíritu Santo, Él va a podernos guiar y todas las cosas van a obrar para bien. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la aceptación de Tito fue una declaración pública de las implicaciones del Evangelio. Y en estas implicaciones vemos que se nos da, o después de esta reunión hay un resultado. Y este resultado es la libertad, que ahí fue donde quedamos para hablar acerca de la libertad. Como dice en el versículo 4 del capítulo 2, que ya estamos mirando el capítulo 2, dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Entonces aquí el apóstol Pablo viene a hablar de los hermanos infiltrados que se introdujeron, que se metieron entre ellos, o sea, iban a las congregaciones donde los hermanos gentiles, donde el hermano Pablo estaba abriendo iglesias, levantando allí iglesias para la gloria del Señor. Entonces allí llegaban estos hermanos para mirar. Por eso él dice, entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. O sea, cómo vivían los gentiles en la gracia, o cómo vivían los gentiles como salvos. Porque recuerde que esta carta de Gálatas nos va a hablar de el evangelio, de la gracia, pero también nos va a decir cómo se vive en la gracia, o cómo se vive después de haber adquirido la salvación, después de haber recibido la salvación que Dios por gracia nos la regaló. Entonces, estos hermanos iban a mirar, y precisamente lo que ellos iban a espiar era cómo vivían los hermanos gentiles la vida cristiana, y si cumplían o si hacían los ritos de la cultura judía. Y entonces, como no lo veían hacer, entonces venía ahí a meter esa cizaña de que el apóstol Pablo no estaba predicando correctamente, que el apóstol Pablo estaba dando un mensaje simplificado. Y entonces el apóstol Pablo, por eso en este momento que le escribe a los Gálatas, también quiere solucionar ese problema, pero se los está contando y les está diciendo a través de lo que ya había sucedido tiempo atrás. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, podemos ver que Pablo dice que los falsos maestros
quieren esclavizar, bendito sea el nombre del Señor, impidiendo disfrutar la libertad que tenemos en Cristo. Querían esclavizar, querían quitar que los hermanos gentiles no disfrutaran de esa libertad que tenemos en Cristo. Y aquí tenemos que tener cuidado, hermanos, porque al igual que en el tiempo de Pablo, en este tiempo también hay muchos que quieren esclavizarnos y quieren impedir que disfrutemos la libertad que tenemos en Cristo. Y cuando hablamos de la libertad que tenemos en Cristo, estamos hablando de tener el entendimiento que el Espíritu Santo nos da para entender qué es libertad. Porque es que nosotros desafortunadamente confundimos libertad con libertinaje. Y hay que hacer diferencia entre lo uno y lo otro. La libertad que da Cristo es el gozo y la alegría de poder ser aceptados ante el Padre Celestial y recibir la salvación y restaurar nuestra relación con Dios. Por eso el Salmo 32 dice: bienaventurado el hombre que no es culpado de pecado, que no es culpado de iniquidad. ¿Por qué? Porque está en esta libertad que nos da Cristo, que por el perdón de nuestros pecados podemos tener una relación con Dios. Pero el libertinaje es creer que la libertad que el Señor nos ha dado es para seguir en el pecado. No es así. La libertad es para entender que Cristo nos hizo libres del pecado para renunciar al pecado, para rechazar al pecado, para no dejarnos dominar ni esclavizar por el pecado. Es muy diferente tener la libertad, tener el control de poder decirle no al pecado, porque eso fue lo que Dios nos dio a través de Cristo, esa libertad en nuestra voluntad, para que el pecado ya no se enseñorea más de nosotros, sino nosotros, el Señor nos ha dado las armas para vencer la tentación, para vencer el pecado. Cuando viene la tentación, la palabra del Señor nos dice que juntamente con ella viene la salida. Eso nos está diciendo que sí viene la tentación a nuestra vida, pero nos está diciendo que ya tiene una salida. ¿Por qué? Porque a nosotros el Señor nos ha dado una libertad para poderle decir no al pecado, para que el pecado no nos esclavice. Pero el libertinaje es confundir esa libertad y creer que se tiene licencia para seguir pecando. Entonces hay que hacer la diferencia. Tenemos que tener claro, entender la gracia bendita, la libertad que el Señor nos ha dado. Pablo está diciendo que el evangelio bíblico da libertad, mientras que el mensaje de sus oponentes de gánate tu salvación conduce a las personas a la esclavitud. Y esto es así, hermanos. Cuando nosotros entendemos el evangelio, entendemos la libertad en el sentido bíblico, entendemos, permitimos que el Espíritu Santo, que es el que nos enseña las Escrituras, nos confirma esta palabra en nuestro corazón, nosotros podemos vivir en esa libertad, en ese gozo, en esa tranquilidad. Yo soy salvo porque Cristo me salvó. Pero cuando estamos en esta actitud, que es lo que muchos dicen, gánate tu salvación, eso nos conduce a una esclavitud.
porque no se vive el evangelio disfrutando el gozo, la alegría que Él trae a nuestras vidas, sino se vive en una tensión y en una esclavitud de que tengo que hacer esto o tengo que hacer aquello o tengo que hacer lo otro para poder ser salvo. No es así. No es así, hermanos, y en esto hemos equivocado mucho. Muchas personas en esto han equivocado el concepto de la libertad y de la gracia. Porque hablan de la gracia más. Tengo que vivir en santidad. Y aquí vamos a volver a hablar de esto. Tengo que vivir en santidad para ser salvo. Error. Ese concepto lleva a la esclavitud. Estoy diciendo que la sangre de Cristo no fue suficiente. Y esto es un gravísimo error, porque el sacrificio de Cristo fue suficiente. Estamos mirando en el Levítico, en el estudio de Levítico también, la suficiencia del sacrificio de Cristo. Entonces, estamos nosotros errando la palabra del Señor. Eso trae esclavitud, pero cuando entendemos que la gracia de Dios nos salvó, sin yo merecerlo, Él tuvo misericordia, me alcanzó, me dio la salvación. Él mismo me santificó para poderme acercar a Él, porque Él es santo y nada inmundo puede estar delante de Él. El pecado me hacía inmunda, me hacía una persona no aceptable a los ojos de Dios, pero la gracia de Cristo me hizo aceptable a los ojos de Dios. Me perdonó por el sacrificio de Cristo. La sangre de Cristo me lavó de mis pecados, de mi culpa, y me dio la salvación, restauró mi relación con Dios, me santificó, por lo cual ahora Él, Dios que me salvó, me santifica todos los días. Por eso dice la palabra que la buena obra que Él comenzó, la terminará. Porque el Señor nos sigue santificando. ¿Cómo? A través de su palabra. El Señor le dijo al apóstol Pedro: el que ya está limpio solo debe lavarse los pies. Y vosotros ya estáis limpios por mi palabra. Entonces, al estar nosotros limpios por la palabra del Señor, pero Él todos los días nos sigue lavando los pies. ¿Qué quiere decir eso? Por las impurezas que se pegaban en el transcurso del día al caminar, que los pies podían de pronto pararse en un lugar donde estaba inmundo y eso lo podía descalificar para presentarse del Señor, pero al limpiarse, al lavarse, al cumplir este rito, quedaba limpio otra vez. Pero ahora nosotros no es por ritos, sino por la sangre de Cristo y por la palabra de Dios. Porque al nosotros todos los días estar estudiando, leyendo la palabra del Señor, la palabra nos va limpiando, porque la palabra nos va mostrando quiénes somos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso nosotros tenemos una libertad, no somos esclavos. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, o no hago esto o no hago aquello, porque si no me voy para el infierno. No. Ahora hay un gozo, hay una alegría. Yo quiero agradar a mi Padre, porque sin yo tener mérito alguno, Él quiso salvarme, Él quiso redimirme y quiso hacerme coheredera con Cristo. Eso es motivo de gozo, eso es motivo de alegría. Me dio la libertad, ya no soy esclava del pecado. Puedo decirle al pecado que no. Yo quiero honrar a mi Padre.
ya no pienso en el pecado, ya el pecado para mí no es deleite, ya para mí el deleite es honrar a mi Padre Celestial, ya para mí el deleite es querer conocer la voluntad de Dios en mi vida y ejecutarla. Eso es muy diferente porque se vive en una libertad. ¿Cómo yo puedo agradar a mi Padre? No, ¿cómo me puedo ganar la salvación? Cuando yo pienso, ¿cómo puedo agradar cada día a mi Padre? ¿Cómo puedo honrarlo? ¿Cómo puedo cada día vivir más mostrando mi gratitud por lo que Él hizo? Eso es vivir en libertad. Eso es tener el gozo que trae la libertad de la salvación. Pero cuando yo vivo pensando, no hago esto o aquello porque me salvo, no me salvo, me pierdo, me condeno, vivo en un afán y eso me hace esclava de mis obras. Lo contrario, me hace a mí libre para querer cada día honrar a mi Padre Celestial. Que cuando fallo, rápido puedo correr al Padre. Padre, perdóname porque de esta manera deshonré tu nombre. No te di la gloria, no te di honor en esta actitud mía, en este hecho mío. No hubo nada que te honrara a ti. Perdóname, Señor. Pero cuando buscamos la salvación por nuestras obras, cuando pecamos, entonces viene una culpabilidad y viene aquello, uy no, pero es que yo tenía que haber, uy si yo no, pero es que y empezamos a sentir un sentimiento de culpa. Y la culpa nunca, hermanos, jamás nos va a llevar a reconocer nuestro pecado delante de Dios. Solamente nos va a llevar a culparnos a nosotros mismos y a decir, pero ¿por qué no aguanté un poco más? ¿Pero por qué no fui fuerte? Nos lleva a creer que es por lo que nosotros podamos hacer. Mientras que cuando estamos en la libertad de Cristo, cuando le fallamos al Señor, reconocemos nuestro error e inmediatamente vamos a buscar la reconciliación y el perdón de Dios. Cuando somos esclavos de las acciones nuestras para ser salvos, esa culpa no nos deja humillarnos delante de Dios, sino que en nosotros empieza a generarse un sentimiento de culpa y empiezan a guardarse en las cosas y empieza de pronto, le pide perdón al Señor de labios, pero no hay un genuino arrepentimiento. Y entonces empiezan a hacer cosas que no le agradan al Señor. Y entonces se empieza a creer que o empezamos a creer que podemos jugar con el Señor, con la misericordia de Dios. Que lo hago y después le pido perdón al Señor. Porque no se está viviendo en la libertad, sino se está pensando, tengo que hacer esto o aquello para ser salvo. Pero cuando vivimos en la libertad que Cristo nos ha dado, pensamos en la salvación que nos ha sido otorgada, la grandeza de lo que Dios ha hecho por nosotros. Pensamos como dijo el apóstol, ¿cómo descuidamos una salvación tan grande? En otras palabras, ¿cómo no vamos a estar pensando todos los días en lo grande que hemos recibido, en la bendición, en la riqueza tan grande que hemos recibido? ¿Cómo no vamos a estar pensando en ella para poder vivir agradeciendo a Dios su bondad y su misericordia con nosotros? Eso nos lleva a vivir el evangelio en una libertad. Lo contrario nos conduce a una esclavitud. Cuando nosotros miramos, hermanos, podemos mirar que el evangelio conduce a la libertad cultural. ¿Cómo es que el evangelio conduce
a una libertad cultural. Las religiones moralistas tienden a presionar a sus miembros para que adopten reglas y normas muy específicas con relación al vestido y a el comportamiento diario. Y cuando hablo aquí esto del vestido y del comportamiento diario, no estoy diciendo que vamos a dar mal testimonio y que vamos a vestirnos de cualquier manera. No estoy diciendo eso. Pero estoy haciendo el énfasis, cuando nosotros ponemos el énfasis que conforme nos vistamos y conforme nos comportemos en nuestra vida diaria, entonces vamos a ser salvos. Eso es lo que pide una religión moralista. Que si usted no se viste de esta manera, usted no es salvo. Por la palabra tengo que decirle, hermano, equivocado. Eso no es el evangelio. El evangelio me enseña a vestirme con pudor. El evangelio me habla de que mi manera de vestir agrade a mi Padre Celestial. Pero vuelvo y digo, cuando entiendo la salvación, cuando entiendo lo que el Señor ha hecho por mí, yo quiero agradarlo a Él en toda mi manera de vivir. Pero no me he visto así para ser salva. Y aquí es donde nosotros erramos. Que tenemos que vivir de esta manera porque si no, no somos salvos. Error. Porque la sangre de Cristo es suficiente para mi salvación. Si yo pongo mi manera de vestir para ser salva, me vuelvo esclava de mi manera de vestir. No, Cristo ya me dio una libertad, pero esa libertad no quiere decir que voy a salir a la calle mostrando todo. Esa libertad no quiere decir que voy a vestirme de una manera indecorosa. No, esa libertad me lleva a entender que debo vestir mi cuerpo con decoro, con honor, con pudor, que honre a Dios, que exalte a mi Padre, que lo glorifique a Él, pero no como una norma para ser salvo. Eso nos debe quedar claro, hermanos, porque si estamos pensando lo contrario, tengo que ser honesta con usted y decirle: usted está en esclavitud, no está en la libertad del evangelio, porque el evangelio me trae libertad. Y tal vez esto confunda a muchos, pero por eso quiero ser clara. Y vuelvo y se lo repito, no es para ser salva. Debo vestirme de una manera de acuerdo a la posición que ahora he adquirido en Cristo, que honre a mi Padre. Las escrituras me enseñan, las escrituras me dicen, me hablan qué principios puedo tener para vestirme. Y hermanos, aquí cuando hablamos de vestirnos, esto no va solo para las mujeres, esto va para todos, esto va para los hombres y las mujeres, porque en esto de vestirse se habla y se enfatiza mucho en el vestido de la mujer, pero tanto hombres como mujeres debemos aprender a vestirnos para honrar a Dios. Tanto hombres como mujeres debemos aprender a vivir en nuestro comportamiento diario que honre a Dios. Eso es para todos, porque nosotros en las iglesias a veces escuchamos en estas religiones moralistas el énfasis en la manera de vestir la mujer. Y los hombres están dejando mucho que desear en su manera de vestir. Que no está viendo una diferencia y su manera de vestir no está reflejando
¿qué relación o con quién se relaciona ahora? ¿Qué posición tiene en Cristo? Esto es para todos. El evangelio es igual para hombres y mujeres. La misma demanda nos va a hacer Dios, porque la palabra del Señor no dice que Cristo hizo un sacrificio por los hombres y otro por las mujeres aparte. No, el mismo Jesús de Nazaret que vino a esta tierra dio su vida en la cruz del Calvario tanto para hombres como para mujeres. Entonces, esto se trata de que los unos o los otros debemos vivir comportándonos con la posición que hemos adquirido como hijos del Rey. Bendito sea el nombre del Señor, para honrar a nuestro Padre Celestial, no para ser salvos. Y vuelvo y se lo enfatizo, no para ser salvos. Bendito sea el nombre del Señor, porque si tu salvación depende de obedecer reglas, entonces quiere reglas muy específicas. Cuando nos acostumbramos a una religión moralista, queremos reglas específicas. Esto es, que nos digan, por ejemplo, no puede ir al cine, no puede bailar, no puede tomar, porque se nos hace más fácil vivir con esas reglas estrictas, fijas, pero con aquellas reglas que son un poco más extensas, que abarcan más. Por ejemplo, no queremos oír como ama a tu prójimo como a ti mismo, porque es un estándar inalcanzable que tiene un sinfín de implicaciones. Porque cuando se nos da el mandamiento así, ama a tu prójimo como a ti mismo, esto nos lleva a reflexionar, esto nos lleva a pensar más, esto nos lleva a estudiar más la palabra del Señor, esto nos lleva más a analizar nuestro comportamiento hacia las demás personas. Esto nos lleva a mirar mucho más. ¿Cómo quiero yo que me traten a mí y cómo trato a los demás? Esto me lleva a mí a ir más a fondo, como dijo Jesús. Mire que el mandamiento, ¿cómo dice? No adulterarás. Mas yo digo, el Señor lo llevó más a la profundidad, a meditar mucho más. El Señor lo llevó, hay que ir más allá, porque el mandamiento se dio así, pero no era para que se quedara ahí, era para buscar más, para mirar, el principio está ahí. Pero entonces, si dice no adulterarás, entonces está hablando de una fidelidad. Entonces, ¿qué implica la fidelidad? ¿Hasta dónde debe ir la fidelidad? ¿Acaso la fidelidad es solo en lo físico? ¿Y en el pensamiento? ¿Y en el corazón? Por eso el Señor dijo, mas yo digo que todo aquel que desea a una mujer en su corazón, o en el caso de nosotras, a un varón en su corazón, ya adulteró. Nos llevó más allá el Señor, porque el principio se dio, pero no para que nos quedáramos solo en el mandamiento de ahí, no adulterarás. O sea, en el contexto de nosotros, no llevar las cosas al contacto físico, pero en su mente puede volar. No, el principio estaba para llevarlo al corazón. ¿Hasta dónde va el alcance de este mandamiento? Eso es lo que nos enseña a nosotros a vivir el evangelio de libertad, a poder entender, comprender mejor. Nuestro Padre Celestial es santo
Él nos ha santificado, por lo cual pide de nosotros santidad. Pero es por la posición que hemos adquirido en Cristo, no para tener esa posición de hijos, es porque ya somos hijos. Por eso es que el Señor nos pide esto. Y cuando nosotros entendemos el evangelio así, no nos vamos nosotros, hermanos, a que me tienen que decir la regla que es así. No. Entonces nosotros vamos a empezar, la libertad me va a enseñar a hacer la siguiente pregunta. No vamos a decir esto es pecado o no es pecado. No. Eso, la esclavitud es la que nos va a llevar a eso. Pero la libertad en Cristo nos lleva a pensar, nos lleva a decir, esto en qué agrada a mi Padre. Esto en qué le da la gloria a mi Padre. Esto en qué me edifica a mí. Esto en qué edifica a los que me ven, a los que me oyen. Es diferente, porque no está en esa esclavitud de estar pensando, ¿es pecado o no es pecado? Y hay gente entonces quiere que le diga a uno todo, que es pecado y que no es pecado. Pero el apóstol Pablo, ¿qué nos dice? Todo me es lícito. Esto quiere decir que de pronto hay cosas que no podemos decir, esto es pecado, pero es algo que no me conviene. Es algo que no sirve para mi vida, no me va a aportar nada, no me va a traer edificación. El Señor me salvó a mí, me santificó. ¿Para qué? Dice que para que publiquemos sus alabanzas. Y entonces nosotros no solamente publicamos las alabanzas a Dios cuando hablamos o cuando cantamos, con nuestros hechos también. Damos la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Por eso nuestra manera de vivir, si nosotros todos los días, nuestros hechos, hiciéramos estas preguntas: ¿en qué glorifica a mi Padre? ¿En qué honra a mi Padre? ¿En qué me edifica a mí y a los que me están a mi alrededor? Cuidaríamos más nuestras acciones. Y esta es la actitud que debemos tener en la libertad del evangelio que Cristo nos ha dado. Pero hermanos, cuando nos convertimos en religiosos moralistas que queremos que nos digan esto se puede hacer, esto no se puede hacer, nos volvemos en personas que culturalmente nos volvemos personas que rechazan a otros, como lo estaban haciendo aquí estos hermanos. Si usted no acepta la cultura judía, entonces ustedes no son nuestros hermanos, ustedes no son salvos. Para poder ser salvos tienen que aceptar la norma, la cultura judía. Por eso el apóstol Pablo dice, nos estaban llevando a la esclavitud. Querían quitarnos nuestra libertad en Cristo. Y es aquí donde nosotros vemos muchas personas que si usted no se viste como ella se viste, entonces ya le dicen a uno, usted no es salvo. Y hasta lo sacan a uno, según ellos, del cielo. Gracias a Dios, la entrada al cielo es por la gracia y la misericordia que Dios ha tenido con nuestras vidas y Él nos ha salvado. No es por lo que diga la gente. Gracias a Dios. Pero, ¿qué pasa con esto, hermano? Llegamos a discriminar a otros
Y en muchas ocasiones cometemos el error de cerrarle las puertas del reino a aquellos que aún no han llegado al reino de Dios. Le cerramos la puerta cuando eso es un trabajo que hace el Espíritu Santo con cada uno de nosotros, porque es un trabajo que trae la libertad de Cristo a nuestras vidas, pero es un trabajo que el Espíritu Santo lo va haciendo. Por eso dice, la buena obra que empezó, la terminará. Nosotros queremos hacer lo que solo le corresponde al Espíritu Santo, y eso no es así. Nosotros tenemos que hacer la parte de nosotros, hablar, mostrar el amor de Cristo, que en nuestra vivencia y nuestra manera de vivir mostremos el amor de Cristo y llevemos el amor de Cristo hablándole a las personas. Y cuando ellas vengan a Cristo, aceptémoslas y oremos por ellas para que el Señor sea el que trabaje en la vida de ellos. Pero no pensemos nosotros cambiar a las personas. Que si usted no se viste de esta manera, no puede volver a la iglesia. Le estamos cerrando la puerta del reino a una persona. Y esa obra, yo estoy convencida que la hace el Espíritu Santo. Porque a mí, ¿de qué me sirve decirle a una persona, vístase de esta manera, si en el corazón tiene otra manera de vestir? Está como lo que el Señor Jesús dijo: no es solo no adulterarás, sino en el corazón tampoco se puede adulterar. Entonces no es solo que me visto de esta manera por fuera y por dentro cómo está vestido o vestida. Eso hay que entregárselo es al Señor, y el Espíritu Santo obrará, y el Espíritu Santo será el que nos convencerá a cada uno de cómo debemos vestirnos para nuestro Dios. Pero eso no quiere decir que yo le cierre las puertas a una persona. No podemos hacer eso, hermanos. Creo por la palabra del Señor que no tenemos ese derecho tampoco, porque el Señor a nadie echa, pero Él es el que se encarga de trabajar en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera ganado si hubieran ganado este debate los falsos maestros en aquella reunión? Un italiano, un nigeriano, no habría podido ser salvo. Hoy podríamos decir, los colombianos no podríamos ser salvos, porque para poder ser salvos tendríamos que haber aceptado la cultura judía. Pero no es así. La gracia bendita del Evangelio nos ha alcanzado a todos, como dice Pablo, al judío primeramente y después al griego, al gentil, o sea, a todos. Nos ha alcanzado esta gracia bendita. Bendito sea el nombre del Señor. El elevar el decoro cultural al nivel de virtud espiritual lleva a los cristianos a un énfasis esclavizante de ser culturalmente agradables y correctos, y también promover actitudes intolerantes y perjuiciosas. Bendito sea el nombre del Señor. Como decía hace un momento, nos creemos con el derecho de descalificar a otros, cuando esto es algo que se lo debemos dejar al Señor. Les dije hace un momento, cuando comenzamos, en la soberanía de Dios, Él guió y dirigió para que esta reunión no hubiera una división en la iglesia. Esa misma soberanía de Dios es la que debemos dejar actuar en la vida de cada persona, porque Él es
el que convierte el corazón de nosotros. Él es el que cambia el corazón de nosotros. Es Dios, no somos nosotros. Lo segundo que podemos ver es que el evangelio conduce a la libertad emocional. Cuando creemos que nuestra relación con Dios se basa en guardar el comportamiento moral, esta es una carrera de culpa e inseguridad interminable. Porque como dije hace un momento, la culpa a toda hora está ahí. Y es hago o no hago. Y a veces hacemos las cosas y entonces pensamos nosotros, yo soy buen cristiano, porque yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no hago lo otro, entonces no merezco la situación que estoy viviendo, no merezco la situación difícil que estoy pasando, porque yo soy buen cristiano. Entonces estamos diciendo que Dios no nos está tratando bien. O podemos pensar nosotros de otra manera, nos lleva a la culpa, como ya dijimos el ejemplo anterior, que la culpa nos va llevando y nos va llevando hasta que nos separa del Señor, porque nunca nos va a llevar a humillarnos delante de Dios. Y estamos pensando que mi relación con Dios, entonces, si yo vivo bien, según mi pensamiento para Dios, yo tengo buena relación con Dios. Pero si hoy no oré, ay no, yo hoy no merezco que Dios me cuide o que Dios me proteja o que Dios me guarde, porque hoy no oré, porque hoy no leí la Biblia. Pero cuando nosotros entendemos la libertad en la que estamos viviendo, entendemos que el orar como el leer la palabra del Señor es algo necesario en nuestra vida, que soy yo el que lo necesito. No es un favor que le estoy haciendo a Dios. Yo no le estoy haciendo un favor a Dios cuando oro. Yo no le estoy haciendo un favor a Dios cuando leo la palabra y la estudio. No. Pero cuando vivimos de esta manera, pensando en que si yo hago esto voy a tener buena relación con Dios, no, ya hemos sido aceptados en esta relación con Dios por Jesucristo. Y ahora, en esa libertad, entendemos, yo necesito hablar con mi Padre. Yo necesito que mi Padre me guíe. Yo necesito que mi Padre me proteja. Yo necesito de Él todos los días porque dependo de Él. Entonces, por eso necesito orar, por eso necesito leer la palabra, por eso necesito estudiar la palabra, por eso necesito venir al culto, por eso necesito celebrar culto a Dios, por eso necesito alabar a mi Padre, porque soy yo la que necesito tener una relación con Él y Él ya me ha aceptado. Ahora necesito yo mantener activa esa comunión con Él. Y por eso lo hago. No hago esto o aquello para tener una buena relación con Dios. Miren, hermanos, cómo el evangelio nos libera de todas estas cosas. Qué hermoso poder entender la libertad que Cristo nos ha dado. Como sabemos por las cartas de Pablo, Él no libera a los creyentes gentiles de los imperativos de los 10 mandamientos. Los cristianos no podían mentir, no podían robar, cometer adulterio, etc. Esto no lo debemos hacer nosotros. Pero aunque no están libres de la ley moral como una forma de vida, esto es diferente. No estamos libres de la ley moral como una forma de vida. Los cristianos están libres de ella como sistema de salvación. Una cosa es como forma de vida y otra cosa es como sistema de salvación.
Porque volvemos a decir, hermanos, no somos salvos por obras, sino por la gracia de Dios. Y entonces, en esa posición que hemos adquirido en Cristo, es que moralmente estamos nosotros para cumplir la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Obedecemos no por temor e inseguridad esperando ganar nuestra salvación, sino en la libertad y en la seguridad de saber. Entiéndase bien esto, se lo voy a leer. Obedecemos no por temor e inseguridad esperando ganar nuestra salvación, sino en la libertad y en la seguridad de saber que ya somos salvos en Cristo. Obedecemos en la libertad de la gratitud, de darle gracias a Dios. ¿Yo merecía la salvación? No. Pero a mi Padre le plació llamarme y derramar su gracia sobre mí y traerme y darme la salvación. Bendito sea su nombre para siempre. Así que tanto Pablo como los falsos maestros les dijeron a los cristianos que obedezcan los 10 mandamientos, pero por razones y motivos totalmente diferentes. Porque los falsos maestros le decían a los hermanos: cumplan los 10 mandamientos y los ritos judíos para ser salvos. Eso era lo que le estaban diciendo, pero Pablo estaba diciéndolo de una manera diferente. Y entonces, a menos que su motivo para obedecer la ley de Dios sea el motivo de la gratitud por la gracia del evangelio, estás en esclavitud. Si usted obedece a Dios, obedece los mandamientos, obedece la palabra de Dios en gratitud, está en la gracia de la libertad que da Cristo. Pero si usted obedece los mandamientos para ser salvo, está en esclavitud. Bendito sea el nombre del Señor. El evangelio da libertad cultural y emocional. El evangelio destruye. El evangelio da libertad cultural y emocional. El otro evangelio destruye ambas. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos nosotros reflexionar en esto, hermanos. ¿Ha tenido momentos en tu vida en los que ha pensado que tu desempeño o cumplimiento cuenta para tu salvación? ¿En algún momento has pensado que por esto o aquello que hago merezco la salvación? Si hemos pensado así, hermanos, estamos pensando esclavamente. Estamos siendo esclavos. No estamos pensando en la libertad del evangelio. Porque el que piensa en la libertad del evangelio siempre va a pensar, siempre va a decir: gracias a la misericordia de Dios soy salvo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué le hace pensar de esta manera? ¿Será que de pronto no conocemos la libertad del evangelio y por eso nos hace pensar de esta manera? La palabra del Señor está para todos.
para que la estudiemos y encontremos la libertad. Cuando nosotros miramos la vida de este hombre que es ahora olvidé el nombre, Martín Lutero. Cuando miramos la vida de Martín Lutero, y Martín Lutero empezó a escuchar con frecuencia que para ganar el cielo había que hacer esto, aquello y lo otro. Pero Martín Lutero decía, yo encuentro cada día que soy más esclavo. Yo no vivo en libertad. Me azota todos los días un sentimiento de culpa, que soy pecador, que no merezco acercarme a Dios. Y por más de que hago esto y hago todo lo que me dicen, encuentro que sigo en esclavitud. Esto llevó a Martín Lutero a querer leer la palabra de Dios por su propia cuenta. Eso se encuentra en la biografía de Martín Lutero. Y Martín Lutero lo llevó a hacerle preguntas a su guía, a su mentor. Y aquel hombre le decía a Martín Lutero, usted hace demasiado preguntas que no puedo responder. Martín, no pregunte eso, porque si usted sigue preguntando lo van a echar de aquí. Y él decía, pero ¿por qué? ¿Por qué hay un silencio en esto? ¿Por qué hay cosas que no se dicen? Y entonces aquel hombre le dice, yo no puedo darle respuesta. Lea usted mismo la Biblia. Lea aún aquellas partes de la Biblia que aquí nos dicen que no las leamos. Y dice la biografía de Martín Lutero que él empezó a leer el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y él empezó a leerla. Y cuando él lee esta carta, encontró la libertad del evangelio, la libertad de Cristo. Y empezó a permitir que esa palabra trabajara en su vida. Y por eso Martín pudo poner aquellas ponencias que él puso en las puertas de la catedral con lo que él no estaba de acuerdo, porque la Biblia no decía eso. Y esto enojó a sus líderes al punto que lo echaron. Esto para decirle, hermanos, no hay excusa para nosotros quedarnos en una esclavitud pensando es que me enseñan de esta manera. La palabra de Dios está para todos y el Espíritu Santo de Dios también. Cuando en nosotros hay un deseo, el Espíritu Santo nos va guiando, porque dijo nuestro mismo Señor Jesucristo, palabras de Él en el Evangelio de Juan, Él mismo, hablando del Espíritu Santo, Él os guiará a toda libertad. Entonces, si estos pensamientos han venido a su vida, revise qué clase de evangelio está creyendo usted. ¿En qué evangelio está su confianza? ¿En el que destruye la libertad que trae Cristo y nos hace esclavos? ¿O en el evangelio que nos hace vivir en la libertad que Cristo ha traído para nosotros? ¿Alguna vez te has sentido culpable o inseguro de tu relación con Dios? ¿No tienes seguridad en la relación con Dios? ¿De qué depende nuestra relación con Dios? ¿De nuestras obras? ¿De lo que hacemos? ¿De lo que pensamos? Es bueno preguntarnos, porque mi relación con Dios es por la posición que he adquirido en la libertad que Cristo me trajo. Cristo me sacó de la esclavitud, me libertó de ser hija de la esclavitud para traerme a la libertad de Él
y hacerme hija de Dios. En el caso de los varones, hijos de Dios. Y de eso es que depende nuestra relación por la gracia de Cristo, por el sacrificio de Cristo. A veces pensamos, es que yo tengo una buena relación con Dios porque oro mucho y leo mucho la Biblia. Pero hermanos, nuestra buena relación con Dios tampoco es por nuestras obras. Es porque Él nos ha acercado a Él. Él es el que nos ha traído para tener una relación con Él. Y Él mismo es el que nos enseña cómo tener una buena relación con Dios. Porque hay mucha gente que ora mucho, pero no tiene una buena relación con Dios. Lee mucho la Biblia, pero no tiene una buena relación con Dios. Porque para tener una buena relación con Dios, necesitamos oírlo a Él y obedecer su voluntad para poder tener una buena relación con Dios. Porque a veces oramos mucho, pero para reclamarle a Dios, para recriminar a Dios. A veces oramos mucho para darle órdenes a Dios, para decirle a Dios qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Y se nos olvida que Él es el soberano. Tal vez no hemos entendido el evangelio de libertad. La posición que tenemos, somos hijos de Dios, pero Él es el Padre. O sea, Él es el que tiene la autoridad. Él es el que manda. Pero que nosotros debemos ser conscientes de nuestra necesidad de Él, dependemos de Él. En estos momentos, ¿en qué confías para ser aceptado delante de Dios? En este momento, ¿usted qué cree que lo hace aceptable delante de Dios? ¿Por qué es aceptable delante de Dios? No por mis obras, no por mis justicias, sino porque el que me ha sostenido ha sido Dios. Hasta aquí me ha traído, hasta aquí he caminado, hasta aquí Él ha sido mi Padre, ha sido mi Dios, el que me ha dado las fuerzas para vencer. Ha sido Él el que me ha sostenido, no por mis fuerzas, no por lo que yo haga. Todo ha sido la gracia bendita. Porque ha venido la tentación, pero juntamente con ella ha venido la salida de parte de mi Padre. Y me ha dado las fuerzas para salir. Porque en muchas ocasiones nosotros, o en caso personal, descuidamos nuestra relación con Él, no hablamos con Él, no indagamos en su palabra. Pero Él, que es tan grande y tan poderoso, nos llama, nos hace el llamado de atención, de una de otra manera, nos vuelve a Él, nos recuerda que su gracia y su misericordia están a favor de nuestras vidas. Y podemos entender esa necesidad que tenemos para volvernos a Él y pedirle: Señor, restáurame, para restaurar mi relación contigo. ¿Qué lo hace pensar a usted en lo que usted puede confiar hoy? ¿Qué es el motivo por el cual tiene una buena relación con Dios? Si su motivo es equivocado, pidámosle al Señor. Dependemos de la gracia. Y esa gracia nos ha traído la libertad. Y esa libertad es la que nos hace desear
estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Esa libertad es la que nos hace desear honrar a nuestro Padre. Esa libertad es la que nos hace en gratitud obedecer a nuestro Padre. Estamos viviendo el evangelio de Cristo, el evangelio que trae libertad o un evangelio que trae esclavitud. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque ella es fiel. Gracias, Señor, porque somos salvos. Gracias a tu gracia, a tu favor inmerecido hacia nosotros, porque no lo merecíamos, Señor, pero tú quisiste salvarnos. Como dijera el salmista, pusiste tu mirada en nosotros, sin haber mérito alguno en mí. Quisiste llamarme, quisiste traerme a gozar de la libertad que produce la salvación que tú das, y poder gozar y disfrutar en esta salvación maravillosa que tú nos has regalado, en la cual somos aceptados delante de ti. Y por ello, por esa aceptación, es que yo puedo tener una relación hoy contigo. No por mis capacidades, no por lo que yo haga, Señor, sino porque tú me aceptaste en Cristo Jesús, en tu Hijo amado que dio su vida en la cruz del Calvario. Por ello, hoy yo tengo aceptación delante de ti y puedo tener una relación contigo, y es la base de tener una buena relación contigo, porque mis pecados fueron perdonados por esa sangre preciosa que se derramó en la cruz del Calvario. Hoy puedo tener una relación contigo, y esa relación me ha traído libertad. La libertad que hoy no soy esclava de mis obras, no soy esclava de mis justicias, no soy esclava de mis hechos, no soy esclava de lo que pueda hacer, sino que soy libre para honrar tu nombre, para glorificarte, para exaltarte, para recibir la vida tuya, para recibir las fuerzas tuyas, Señor. Y por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, es que puedo hacer lo que hago, porque eres tú en mí. No soy yo, ni son mis acciones, eres tú, Señor, porque tú eres el que nos das tantos privilegios. Si algo podemos hacer, es por el privilegio que tú nos has otorgado, por la relación que podemos tener contigo, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por amarnos. Gracias, Señor, por revelar esta palabra a nuestra vida y traer la libertad que ella trae, Señor. Mira aquel hermano que pueda estar en la esclavitud del otro evangelio. Permite que esta palabra traiga libertad a su vida, que pueda entender y comprender esta palabra y aprender a vivir como se vive en la gracia, cómo se vive honrando y glorificando a nuestro Padre, a nuestro Redentor, al que nos ha salvado, al que nos ha amado con amor eterno. Cómo poder vivir en gratitud para ti, honrando tu nombre, olvidándonos de nuestra esclavitud, de nuestras obras, olvidando, Señor, el que dirán o el buen nombre entre las demás personas, sino pensando en esto honra a mi Padre, esto glorifica a mi Padre, y es la vida que debo vivir, la vida que debo practicar, porque debo honrar a mi Padre, expresarle mi gratitud en esta manera, en una
vida de obediencia en gratitud a ti, Señor, para la gloria de tu nombre. Que esta palabra traiga libertad al que está cautivo, que pueda entender la gracia del Evangelio, que pueda entender la gracia tuya en nuestra vida, Señor, para que nada, Señor, se interponga entre nosotros y el verdadero Evangelio, la verdadera vida que tú nos das, Señor, para que nada, Señor, nos haga separarnos de este amor tuyo, sino que podamos entender que es Cristo y nada más, porque Él es el que nos santifica y Él es el que nos ayuda a vivir una vida en santidad. A ti sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Te pido, Señor, por todos los hermanos, por todas las familias, por todos los enfermos, por todas las dificultades, los problemas que hay, que cada hermano, cada hermana presenta delante de ti, Señor. Reconocemos que tú eres nuestro Padre, nuestro proveedor, que tú eres el que nos ayudas, el que das nuevas fuerzas, el que nos renueva. Conforme a la necesidad que hay en cada vida, seas tú obrando y glorificándote de una manera especial, Señor, para que tu nombre siga cada día dándose más gloria a tu nombre, Señor. Siga siendo conocido más tu nombre en toda la tierra, para la gloria tuya, Señor. Pedimos que esta semana que ha comenzado sea una semana de bendición, que tú nos ayudes a honrarte si nos regalas la vida, Señor, pero también provee para todas las necesidades, los compromisos, todo lo que podamos enfrentar en esta semana, Señor. Ayúdanos para hacerlo honrando tu nombre, exaltándote a ti, glorificándote a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. No olvidemos, hermanos, el martes, culto de oración presencial. Ya aquí en la iglesia, con la ayuda del Señor, será el tercer martes que nuevamente estamos haciendo los cultos presencial. Para que usted venga, hermanos, a partir de las 6:30 están abiertas las puertas de la iglesia. A las 7 en punto se da inicio al culto de oración. El día jueves a las 7 de la noche, pero este culto todavía estamos virtual. Con la ayuda del Señor pronto también lo haremos presencial. El día viernes está el estudio bíblico, el seminario que está haciendo nuestra hermana Viviana para todo aquel que quiere escudriñar las escrituras, que quiere escudriñar la palabra del Señor, que quiera crecer en su vida espiritual. Podríamos decir que es como un discipulado, para crecer, para saber como discípulos cómo debemos vivir, cómo debemos ser, qué debemos saber. Bendito sea el nombre del Señor. El domingo, nuevamente con la ayuda del Señor, la escuela dominical a las 8:30 y 10:30. Pero recuerde que el templo está abierto desde las 8 y a las 10. Así que les invitamos, hermanos, a aprovechar este tiempo que el Señor nos ha vuelto a regalar, de podernos congregar nuevamente, de venir a su casa para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. En la tarde nuevamente el culto a las 4 de la tarde, pero será virtual. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermanos, y una excelente tarde.
Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de simiente estable.